En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Pueda usted abrir su corazón en esta tarde, pueda usted abrir su mente, deje que Dios abra su corazón para usted entender y poder oír la voz de Dios. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando, había una mujer que se llamaba Lidia, y la Escritura dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que ella pusiera atención en lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando ella escuchó el Evangelio, Dios la convirtió y la hizo nacer de nuevo, y Dios le dio salvación y vida eterna. Deje que Dios abra su corazón en esta tarde. Deje que Dios hable a su vida, hable a su corazón. Dios va a hablar al pueblo cristiano de Lota, de Coronel y de todo el mundo, a la iglesia de Cristo Jesús. Le voy a invitar a que usted pueda abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 74, del versículo 1 al 9. El Señor nos va a hablar sobre la crisis de la iglesia y su restauración. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Ahora, mis hermanos, vamos a ir al libro de Joel. Joel capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice así la palabra de Dios. Joel 1, verso 9 y 10. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre precioso, nombre extraordinario, nombre sublime. He aquí, Señor, en tu nombre estamos en este lugar para poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a entenderla, a comprenderla y a guardarla en nuestro corazón y a poder vivir en ella. Señor, le pedimos que usted nos hable con poder y autoridad. Por la fe, Señor, yo creo que eres tú, Señor, quien está aquí delante de estos micrófonos para hablar a su pueblo, a su iglesia, para hablar a la iglesia de Cristo que está aquí en Lota, en Coronel, que está aquí en Chile, en el mundo. Señor Jesucristo, háblanos profundamente a nuestros corazones, háblanos directamente a nuestras almas. En el nombre de Jesús, sea usted transformando nuestras vidas, transformando nuestros corazones, convirtiéndonos nuestras vidas, trasladándonos desde las tinieblas a la luz admirable
que es Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción, de tu poder, de tu fuego, para poder predicar la palabra de Dios, Señor, con pasión, con entrega. En el nombre de Jesús, sea usted glorificado, tu palabra sea glorificada y cumpla el propósito por la cual usted la ha enviado. Aleluya, alabado sea su nombre. Sea usted, Señor Jesús, solamente exaltado. Yo me humillo delante de ti, reconociendo que yo no soy nada, yo no soy nadie, solamente soy un siervo inútil, pero que está Dios, Señor Jesús, dispuesto, Dios mío, a decirte: heme aquí, úsame a mí, heme aquí, úsame para predicar la palabra de Dios a esta ciudad, a toda esta región y a todo el mundo por la señal de internet. En el nombre de Jesús estamos dispuestos a poder oír tu voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. La crisis de la iglesia y su restauración. ¿Cuál es la situación de la iglesia hoy en día? ¿Cómo está la iglesia de Cristo delante de Dios? Meditemos en nuestro corazón y en nuestros caminos. En estos postreros días se está viendo una iglesia que, en vez de ser edificada, está siendo destruida. Una iglesia que ha empezado bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2. Pero que ahora, ya han pasado 2017 años, se ha vuelto una iglesia débil, una iglesia flaca, en donde no hay más el poder de Dios, donde no oímos más la voz de Dios, donde los profetas ya no se levantan más, donde ya no vemos los prodigios y los milagros que habían en el pasado. Las iglesias de hoy son iglesias grandes, son iglesias poderosas, iglesias llenas los domingos, pero no está aquel poder. Solo hay un conformismo, solo hay un tradicionalismo que se va adquiriendo culto tras culto. Ya no está el poder de Dios, ya no está la manifestación del poder del Espíritu Santo. Parece que en estos postreros tiempos la iglesia se está autodestruyendo por culpa de nosotros mismos, de los fundamentos de la palabra, porque estamos dejando los fundamentos de la palabra, estamos dejando los fundamentos de la santidad, de la rectitud, de la justicia y de la humildad. Parece que nos hemos desviado del camino y hemos cambiado la prioridad de Dios. Hemos cambiado esa prioridad, esa meta, ese blanco. Dios nos va a usar a una iglesia en donde no hay disciplina. Dios no va a usar una iglesia donde no hay santificación, donde no hay consagración. Joel 1:4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Este versículo se refiere a ruina, a solamente ruina, a devastación. Este versículo se refiere a que la iglesia cada día se está destruyendo con el mundanismo, con la mundanalidad. Usted está llamado para cambiar al mundo. La iglesia está llamada para cambiar al mundo para el Señor Jesucristo, y no el mundo cambiarlo a usted, no el mundo cambiar a la iglesia. La iglesia es llamada a cambiar el mundo. Usted es llamado a cambiar al mundo para el Señor Jesucristo. Usted es llamado para que Dios sea conocido al mundo, para que usted conozca a Dios y usted haga conocido a Dios en el mundo. Usted es llamado para tener el poder del Espíritu Santo, para tener el poder de la palabra de Dios en su lengua. Usted es llamado para tener autoridad. Usted es llamado para morir y para dar vida, y vida en abundancia. Morir para tu ego, morir para tu orgullo, y vivir para Dios, y dar vida a los demás. Dar vida en un mundo que está muerto en delito y en pecado. Usted es llamado para dar vida y vida en abundancia.
Pero la destrucción de la iglesia se produce por el desánimo. Hay desánimo en el pueblo de Dios, hay desánimo en la iglesia de Cristo, porque estamos muchas veces en la iglesia y se va por obligación, y se va solo para que el pastor lo vea en el culto. Bendito sea su nombre. Muchas veces se va a los cultos porque usted puede recibir algo, o va por los panes y los peces, pero no va por lo principal, que es la salvación de su alma. No va para alabar y adorar al único Dios y al verdadero Dios, al Salvador y a su Señor. Usted va para recibir algo, o va para ser sanado, buscando los panes y los peces, pero no va para lo principal. O muchas veces se va a la iglesia para ver al hermano, para ver a la hermana, cómo va vestida, cómo va la corbata. O el joven va para ver cómo está la señorita, para ir a ver a la señorita. Pero ya no se va más con aquel deseo de buscar a Dios. Ya no se va con aquel pasión, aquella entrega de conocer a Dios, de adorar y de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey y Señor de los ejércitos. Ya no se va con el propósito de crecer y de madurar espiritualmente. Ya no se va para adorar al Señor. Solamente se va para recibir algo, pero no para dar lo mejor de usted, no para dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor de nuestras vidas en adoración, en alabanza. Así como dijo el Señor, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bendito sea su nombre para siempre. Aparte del desánimo, en estos tiempos ha entrado a la iglesia la comodidad. Ha entrado la comodidad a la iglesia. Estamos viviendo tiempos de crisis que están llevando a la destrucción de la iglesia. Sabemos que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. La Biblia habla de varias crisis que está pasando la iglesia. Está la crisis del primer amor, la crisis de dejar el primer amor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 dice, Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le está hablando Jesucristo a la iglesia. También está la crisis de poner tropiezo a los hermanos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando Jesucristo a la iglesia, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También está la crisis de tolerar las falsas doctrinas del mundo. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando Jesucristo a la iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. También está la crisis de estar muriendo en la vida espiritual. Apocalipsis capítulo 3 versículo 1, en la última parte dice Jesucristo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. También está la crisis de aparentar ser cristiano y no serlo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 9, dice Jesucristo, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Bendito sea su nombre. También está la crisis, la última crisis, la crisis de la comodidad, de la tibieza y de la pobreza espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido. Así habla la iglesia hoy en día. Yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, hablando Jesucristo, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bendito sea su nombre para siempre. Esa es la crisis que está viviendo la iglesia de hoy. Hemos dejado de predicar un evangelio sano. Hemos dejado de predicar un evangelio limpio y puro. Hemos dejado de predicar la palabra de Dios con fidelidad, con precisión, con certeza. Y lo hemos cambiado por tradiciones, por hipocresías, por aparentar ser más que los demás, por hablar mal de los hermanos, por hablar mal de los pastores. Palabras que contradicen el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa de la destrucción de la iglesia? Dice Joel 1:10, el campo está asolado. ¿Usted ha visto cómo están las iglesias hoy en día? Están asoladas. Va muy poca gente a las iglesias hoy en día. El campo está asolado. Se enlutó la tierra. Porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. El trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Hemos perdido el poder. Hemos perdido la unción del poder del Espíritu Santo adentro de la iglesia. Y lo hemos cambiado por cosas que no edifican. Hoy en día la iglesia está edificando sobre la arena. Jesucristo ordena que usted edifique sobre la roca, que es Él mismo. El fundamento de Cristo, el fundamento de su palabra. Ahí está la roca de la iglesia, ahí está la roca firme del pueblo de Dios. En vez de vivir por el Espíritu, estamos terminando viviendo por la carne, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios y a los Gálatas. Lo que Dios está buscando es hombres y mujeres humildes, santos, llenos del poder, de la unción del Espíritu Santo, llenos de la gracia, que puedan cambiar este mundo para Cristo, que puedan ganar a este mundo para Cristo, que ganen a la ciudad de Lota para Cristo. Pero estamos perdiendo el aceite. Ha llegado la hora de pedirle al Señor la doble porción del Espíritu Santo. Sea como Eliseo, pídale la doble porción del Espíritu Santo en su vida. Pídale la doble porción del Espíritu Santo en la iglesia, al pueblo de Dios. ¡Aleluya! El Evangelio no es un juego. La santidad de Dios no es un juego. La iglesia no es un juego. Nosotros no vamos a la iglesia para perder el tiempo. La consecuencia de perder el aceite está en Joel capítulo 1 versículo 12. Dice, la vid está seca. A veces estamos secos y vacíos en el corazón. Y pereció la higuera. No hay frutos. No estamos dando frutos del Espíritu. Estamos secos y vacíos, sin frutos. El granado también, la palmera, el manzano, no hay ni un fruto en nuestras vidas. Todos los árboles del campo se secaron porque no está la presencia de la unción del aceite en nuestros corazones. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se ha perdido el gozo de su salvación. David decía, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. ¿Cuántos están yendo a la iglesia en amargura? Van y se vienen en amargura porque han perdido el gozo de su salvación. Bendito sea su nombre. Necesitamos seriedad de las cosas espirituales. Pero hoy parece que estamos jugando con Dios. Pero en aquel día Dios separará los cabritos de las ovejas. Separará el trigo de la cizaña. Y daremos cuenta delante de Dios. ¿Cuál es la situación de la iglesia de hoy? Piense, medite en vuestros caminos.
¿Dónde está ese avivamiento y dónde está ese poder? El avivamiento es personal, es individual. Este avivamiento empieza en tu vida primero y después sale afuera para dar los frutos del Espíritu. El poder no está en ir a la iglesia solamente, aplaudir, saltar y salir de ahí y olvidarse. El poder de Dios es una vida diaria de comunión con Dios, es una devoción, es una pasión, es una entrega, es una vida de reverencia al Señor, de temor, de renuncia, de crecimiento espiritual a cada día. Mateo 16, versículo 18 dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando Jesús sobre Él mismo. Sobre esta roca, sobre Él mismo, sobre Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Pero la mundanalidad del mundo ha entrado en la iglesia. Las mismas puertas del infierno están prevaleciendo hoy en día para destruir las bases de la santidad, las bases del poder de Dios, las bases de la palabra, las bases de la familia. Destruyendo la vida del matrimonio con las leyes de la homosexualidad, el lesbianismo, matando a los niños a través del aborto. Las puertas del infierno están prevaleciendo en nuestro país. La palabra dice que nosotros somos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos separados del pecado, somos separados del diablo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado para mí. En esta tarde proclamamos en el nombre del Señor Jesucristo la restauración espiritual de la iglesia, la restauración de la iglesia de Lota, la restauración de la iglesia chilena. Bendito sea su nombre. Es tiempo de darle valor a la iglesia de Cristo, de ir y de humillarnos delante de Dios y pedirle misericordia por nosotros descuidar su evangelio y descuidar su palabra. Es tiempo de cambiar para Dios, pero cambiar de corazón, de espíritu, con un corazón genuino, auténtico, humillado delante de Dios, humillado a su señorío. Porque tú te podrás colocar un traje nuevo, un terno, el traje más nuevo y costoso, pero ser el mismo siempre, ser el mismo de corazón siempre. Pero Jesús puede poner un nuevo hombre adentro del traje, adentro del terno. Él puede colocar un nuevo hombre, un corazón nuevo, un hombre nacido de nuevo. La iglesia debe volver a los fundamentos de la palabra de Dios. La Biblia dice: mirad las sendas antiguas, aprended de ellas y andad por el buen camino. Dice sendas antiguas, no dice sendas modernas, dice sendas antiguas. La palabra de Dios no es antigua, la palabra de Dios no es moderna, la palabra de Dios es eterna. La palabra dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bendito sea su nombre. Él no cambia y Él no tiene sombra de variación. ¿Qué debe hacer la iglesia para ser restaurada? Joel capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos
y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer. Volver atrás, reunirnos en la casa de Dios con arrepentimiento y fe, con arrepentimiento verdadero, en clamor, en ayuno, en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cuántos estarán durmiendo cómodamente en la vida espiritual? Porque si nosotros estamos bien, todo está bien. Pero no miramos la necesidad que hay afuera y la necesidad que hay en los hermanos y que hay en la iglesia. Escucha la voz de Dios en esta tarde que te pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de que las bancas están vacías adentro de la iglesia? De nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho de las almas? En vez de salvarlas para Cristo Jesús, las estamos perdiendo para que el diablo se enseñoree de ellas. Joel 2:16 dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Congregarse todos, desde el más niño al más anciano, todos ser como un solo hombre delante de la presencia de Dios. Reunirnos consagrándonos a Él, porque sin santidad nadie verá al Señor. La iglesia ha perdido la santidad, la iglesia ha perdido la pureza, ha perdido la unción de la santidad de Dios. Ya no vemos más a los profetas edificar a la iglesia, hablar en lenguas e interpretar las lenguas. Algo debe haber que impide que la gloria del poder de Dios se manifieste. Una indiferencia tan grande hacia la presencia del Espíritu Santo. Una indiferencia tan grande hacia la palabra de Dios cuando se está predicando en el púlpito. La voz de Dios ahí, la presencia de Dios. La Biblia dice: mi pueblo se pierde y es destruido por falta de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué deben hacer los ministros de Dios para restaurar la iglesia? Joel 2:17 dice: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Ahí está hablando de la destrucción. Pero ¿qué deben hacer los ministros de Dios para restaurar la iglesia? Joel 2:17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Los ministros de Dios tienen que llorar, tienen que pedir perdón, pedir misericordia, interceder, llorar, pedir perdón, pedir misericordia delante del Señor. Deben vivir un evangelio real, un evangelio vivo, puro y santo, porque el evangelio es Cristo y sin Cristo no hay evangelio. Cristo se dio y se entregó por entero por su iglesia. Cristo murió por su iglesia. Ningún letrero murió por usted. Solamente Jesucristo murió por usted. Jesucristo derramó su sangre para comprar tu libertad, para comprar tu salvación y tu vida eterna. Ahora el Espíritu Santo te guía para ir a una iglesia donde se predica la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué Él ha hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? ¿Y qué le hemos dado nosotros? ¿Qué hemos hecho por Él? ¿Qué hemos hecho del Evangelio? ¿Qué hemos hecho de la iglesia de Cristo? La Biblia enseña que después que nos convirtamos a Él de todo corazón, cuando lloremos, cuando nos humillemos, nos arrepintamos, Dios nos da la promesa más grande de restauración. Joel capítulo 2 versículo 18 al 19 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo,
Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite. Él envía, de Él vienen todas las cosas. Él derrama su bendición, Él derrama su restauración sobre su pueblo. Yo os envío pan, dice el Señor. Yo os envío mosto, yo os envío aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. El verso 23 al 24 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Bendito sea su nombre. Dios restaurará a su pueblo. Dios restaurará su iglesia en su plenitud. Dios restaurará a todos los creyentes en Cristo Jesús. El Dios restaurará a todo su pueblo aquí en Lota. Bendito sea su nombre. Y antes que regrese el Señor Jesucristo, habrá un avivamiento como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Joel 2, 28, 29 dice: y después de esto, después que el pueblo se arrepienta, después que la iglesia llore, después que la iglesia se humille delante de su presencia, después que la iglesia suplique por Dios su restauración, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, alabado sea su nombre. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya, alabado sea su nombre. Él derramará de su espíritu. ¿Cuántos quieren ser restaurados en esta tarde? ¿Cuántos quieren ser restaurados en esta hora? Aleluya. El Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está en este lugar. ¿Cuántos van a consagrar sus vidas al Señor Jesucristo en esta hora? ¿Cuántos llorarán? ¿Cuántos se convertirán de todo corazón al Señor de los ejércitos? Bendito sea su nombre. Aleluya. Reciba esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén.